Anestesia general o regional para la cirugía de cadera. La anestesia en el siglo XXI se ha convertido en sinónimo de seguridad. Por tanto, a nadie se le ocurriría administrar una anestesia espinal en un paciente doblemente antiagregado o con una estenosis aórtica, por ejemplo. Por tanto, en este caso sería más factible la anestesia general sobre la anestesia espinal. Pero, ¿y si mi paciente no tiene nada? Si no tiene comorbilidades, ¿es mejor, es más factible o es más seguro administrarle una anestesia espinal sobre una general? No te guíes por lo que te digo yo, ni por lo que te dice nadie, sino por la evidencia científica. Hoy te propongo echarle un vistacín a qué dice la literatura. Así es que comenzamos. Pues echamos un vistazo a lo que dice la literatura de la especialidad. Ronald Miller plantea que dada la evidencia existente de que la anestesia regional puede estar asociada con una menor morbilidad, incluyendo un menor riesgo de trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y complicaciones respiratorias, además de la pérdida de sangre y de la mortalidad, es razonable considerar la anestesia regional en pacientes con fractura de cadera. También en el capítulo de anestesia para cirugía de trauma ya lo trata con un poco más, digamos que de certeza. Plantea que la anestesia regional se asocia a una disminución de las probabilidades de mortalidad en este sentido y de otras complicaciones entre los pacientes con fractura de cadera que reciben anestesia regional frente a los de anestesia general. Un estudio de corte retrospectivo que también está implicado en el Miller sobre 18.000 y pico de pacientes que iban a ser sometidos a cirugía por fractura de cadera en 126 hospitales demostró una tasa de ventaja o con una razón de ventaja de 0,7 aproximadamente para ambos casos y por encima la regional de la general. Así es que ya podemos ver un poco por dónde va la cosa. No solamente tiene sentido evaluar qué tipo de anestesia vamos a dar, sino también el tipo o el tiempo de espera de la intervención. La cirugía temprana en la fractura de cadera se ha asociado con una reducción del dolor y de la duración de la anestesia y de la estancia hospitalaria. Pero no se ha podido asociar con una mayor función o mejor función o mortalidad. Sin embargo, los pacientes con enfermedades médicas coexistentes importantes en quienes se retrasa la cirugía durante más de 4 días tienen un riesgo de muerte casi de 2,5 veces mayor en los primeros 30 días posteriores a la intervención comparados con los pacientes que inicialmente se consideran aptos para la intervención. Por tanto, la cirugía temprana para las fracturas de cadera combinada con la movilización al calor de las guías SERA, protocolos de rehabilitación precoz, debería ser el objetivo para los pacientes médicamente estables. En los pacientes con esta patología, las guías estadounidenses, de hecho, y también las canadienses actuales, recomiendan la cirugía en las primeras 48 horas. El Reino Unido recomienda la cirugía en las primeras 36 horas y de hecho en ese país es un indicador de calidad de la atención, aunque el cumplimiento de estas guías no es del todo como que exacto. Toda esta reciente evidencia concuerda con la reciente investigación, creo que a mi modo de ver, la publicación más actualizada sobre este tema y que no está en el Miller, sino es de la Sociedad Americana de Anestesia Regional y Medicina del Dolor, donde te dejo el artículo en la descripción del vídeo, pero concluyen que la anestesia regional se asocia con una reducción de los efectos adversos de enfermedad cerebrovascular y cardiovascular comparadas con la anestesia general. Así es que ya te voy respondiendo un poco la primera pregunta, la del inicio. Las principales causas de delay o retraso en este tipo de intervención suelen ser las comorbilidades descompensadas de estos pacientes, sobre todo escenarios típicos de antiagregación y anticoagulación y la presencia de anemia que suscitan, divergencia de criterios que a mi modo de ver no tienen por qué ser así. A ver, que con respecto a este escenario hay dos cosas importantes. Primero, el riesgo de anemia y segundo, el escenario de la antiagregación y anticoagulación. En el primero, en la anemia, sería acertada una estrategia de transfusión más liberal en respuesta a valores de 75 a 100 gramos por litro de hemoglobina y no unas cifras estáticas, ya que este umbral varía en dependencia de las comorbilidades y tolerancia a ella. Por ejemplo, me refiero a la enfermedad cardiopulmonar. Así lo plantea Ronald Miller y te lo dejo destacado.
Recordar que la fractura de cadera es altamente trombótica. De hecho, si miramos la escala de Caprini, que evalúa el riesgo de trombosis venosa profunda en los pacientes quirúrgicos, podéis usar el MedCalc, una herramienta poderosísima que a mi modo de ver pues es genial. De hecho, Ronald Miller en su capítulo de evaluación preoperatoria tiene todo un cuadro donde incluye la evaluación del riesgo de tromboembolismo según esta escala y plantea que la cirugía de cadera en este escenario tiene un riesgo independiente de 5 puntos. Y si a eso le sumamos la edad, donde en su mayoría son pacientes que tienen más de 75 años, otros 3 puntos adicionales, el riesgo sin contar otras patologías de base que están presentes como digamos el encamamiento prolongado, etc., lo mejor que se va a poder sacar es un riesgo intermedio, pero en más del 75% de los casos el resultado siempre va a ser un riesgo elevado de trombosis y se recomendará 30 días de quimioprofilaxis en este escenario. De los fármacos biológicos me parece, digamos, una excelente opción el Juan Vicente Yao. De hecho, está compartido en las redes sociales, en el Telegram que uso. Los datos que te voy a presentar no son de ese libro, sino del sexto foro de trombosis celebrado por la Sociedad Española de Cardiología en Madrid el año pasado, que a mi modo de consenso los veo mucho más actualizados, aunque tienen las mismas imágenes del Juan Vicente Yao. Para entender todo este telar, vamos a partir de la pregunta inicial, si se recuerdan. ¿Y si mi paciente no padece de nada? ¿Qué es mejor para él? ¿Darle una regional o general? Ya creo que vas entendiendo la respuesta, ¿no? Pero supongamos que nuestro paciente, por ejemplo, toma aspirina por prevención primaria, porque tiene una cardiopatía, por cualquier factor de riesgo, porque alguien se la haya mandado, vamos, que cualquiera toma aspirina. Lo primero, determinar en este tipo de pacientes nuestro riesgo hemorrágico. A ver si lo acabamos de entender de una vez. El riesgo hemorrágico no está determinado por la cantidad, sino por la capacidad de coadyuvar una hemorragia, ¿vale? En otras palabras, sangra más la cirugía de cadera, pero tiene un mayor riesgo hemorrágico la intervención de la cámara posterior del ojo, por ejemplo, porque en esta última es más difícil de coadyuvar el sangrado, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con las intervenciones de cadera? Que entra a jugar más que la propia intervención en sí, que claro, sangran y lo hacen bastante, pero es más fácil detenerlo. Y entonces en la cirugía de cadera entraba a jugar la variable de anestesia espinal, donde un sangrado en el neuroeje pues se considera un riesgo mayor por su difícil abordaje. Por tanto, se considera de forma global, sin que el paciente tenga un stent de reciente colocación y demás, que eso sería otro tema, un riesgo moderado. Y estaríamos entonces en esta franja de recuadro como te muestro en pantalla. Por lo que se aconseja mantener la aspirina y todo lo demás se suspende, así de claro. Lo que el tiempo para su interrupción va a depender de riesgo trombótico, donde entra a jugar otra tabla, que ojo, es la que hace referencia a los factores de riesgo de trombosis, que se tratan con antiagregantes. Para entenderlo, a ver, de alguna forma. Por ejemplo, aquí vemos el stent y no las válvulas ni las prótesis cardíacas, porque estos últimos se tratan con anticoagulantes, lo que veremos más adelante. Por tanto, las, digamos, comorbilidades más frecuentes en esta edad que aumentan el riesgo de trombosis, que están en el cuadro y que llevan antiagregantes, son, digamos, las complicaciones de la diabetes mellitus. Por ejemplo, si tuvo una complicación de la enfermedad, menos de 6 meses es un riesgo alto. De 6 a 12 meses, entonces sería un riesgo moderado. El ictus y los eventos coronarios también son muy frecuentes en esta población. El ictus isquémico, en el caso, claro, por eso es que lleva antiagregante. Si es menos de 3 meses, el riesgo es elevado. Y si es de 3 a 6 meses, es un riesgo moderado. Entonces nos desplazamos hacia la intersección correspondiente del cuadro y listo. Sería tan sencillo como asignarle, digamos, un número de quirófano a nuestro paciente o a nuestro caso del día. Y por favor, a ver, que te pido algo. No repitamos o no sigamos repitiendo que el clopidogrel se suspende a los 7 días. Es falso, no funciona así. Un escenario complejo sería la terapia de puente con antiagregantes que no se realiza con anticoagulantes, ¿vale? Por ejemplo, un paciente con stent de reciente colocación de 15 días, que claro, lleva doble antiagregación, que con la guía cera se empieza a caminar, a rehabilitarse y tal, le toca la tan mala suerte de caerse y fracturarse la cadera, necesita operarse y necesita una terapia de puente porque tiene un riesgo trombótico muy elevado.
En ningún caso se suspende la aspirina y el puenteo entonces se realiza con tirofiban, etifibatida o cangrelor o con uno de ellos, el que tengamos, pero no con anticoagulantes. Y bueno, a ver, que discutir la superioridad de cada uno, las ventajas y los inconvenientes escapa de la finalidad de este vídeo, ¿vale? Algunos se colocan en infusión por su tiempo menor de vida media, ingresado el paciente en el hospital, claro, no en casa, se detiene según las recomendaciones y pues no sirve ponerle de nada heparina u otro anticoagulante, ¿vale? Aquí te dejo este cuadro que me parece muy ilustrativo del YAU, por cierto. Si no tienes ninguno de estos fármacos para el punto, como el riesgo de trombosis es muy alto, pues no se suspende ninguno. No se aborda el neuroeje y se da anestesia general, vamos, la de toda la vida. Y claro, rezar mucho, ya que existe mucho riesgo de complicación en este escenario. Con los anticoagulantes también surge algo parecido. El riesgo de trombosis es otra tabla, que te la dejo en pantalla, que claro, incluye las comorbilidades que se tratan con anticoagulantes. Y ojo, porque el simple hecho de la edad mayor a 75 años es un factor de riesgo moderado. Y lo segundo más frecuente sería la fibrilación auricular, independiente de su respuesta ventricular, que según la escala Chapman 2 de S2-VASC, pues lo ubicaría en una posición u otra, así de fácil. Sobre los tiempos de interrupción de la heparina y la fraxheparina ni te cuento, es solo pues ver este gráfico muy representativo. Claro que todo depende de la función renal del paciente, la cual de por sí ya está alterada, atendiendo a que se trata de un adulto mayor, cirugía de cadera y tal. Una pequeña observación, en el caso de la heparina de bajo peso molecular, es que te dejo en la descripción del vídeo y en pantalla estáis viendo esta infografía publicada por la revista de Anestesia Regional y Medicina del Dolor en este año 2024, que me demuestra que después de 24 horas, lo estándar de una dosis terapéutica de noxoheparina, el cual se considera el intervalo de tiempo seguro para la administración de anestesia espinal, porque los pacientes tras 24 horas exhiben una concentración del antifactor 10 causado por este fármaco menor a 0,2 unidades por ml. Hay un grupo de población, según muestra la infografía, con variables como sexo femenino, la edad adulta, que es la que más nos interesa ahora mismo, y el deterioro de la función renal, que tardan una media entre 28,25 horas con una desviación estándar de 25 y 32 horas para alcanzar estas cifras seguras. Por tanto, recomiendan en ocasiones un poco de tiempo más. Bueno, lo vais a ver tú mismo. Con respecto a los nuevos anticoagulantes orales, te dejo esta tabla genial de consenso de trombosis, que por cierto también te dejo en la descripción del vídeo para que podáis descargarlo en PDF. Para acabar, hay un ensayo clínico en desarrollo sobre la elección del método anestésico en pacientes con fractura de cadera y delirium postoperatorio, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero me llama la atención que una de las principales hipótesis del mismo es que maneja la posibilidad de que el método regional sea superior al método general, que parece obvio, pero aún no lo es y no está demostrado. El estudio no cuenta con publicaciones preliminares, pero bueno, estaremos pendientes a ver qué tal. También os dejo la descripción, el link en la descripción del vídeo. Llegó el momento de decirte, ¿me entendiste? No, no es la forma correcta. Sería, de hecho, me he hecho entender como me enseñara la doctora Ariadna García, que a propósito, espero haber respondido a la pregunta inicial. La respuesta en mi caso sería, depende. Si me hice entender, he logrado el 50% de mi objetivo. El resto es intencionar a que te superes cada día y seas mejor. No importa que seamos diferentes. Recuerda que la ciencia que nos une es lo que nos hace parecidos. Saludos.